se me pasó un pensamiento que está un poquito relacionado quizás con la predicación de hace 15 días, cuando hablamos acerca de los últimos tiempos y del anticristo, ¿verdad? Y pensaba que los creyentes, cierto es que hemos tenido un tiempo en el que hemos vivido muy tranquilos, ¿sí? Se predicaba el evangelio de ven al Señor, hay paz, ven al Señor, hay tranquilidad, ven al Señor, y es cierto, la palabra siempre dice que Él es nuestro reposo, que Él es la roca fuerte y la roca firme donde podemos asentarnos, Él es castillo, nuestro refugio, y todas esas cosas que conocemos, que sabemos, que cantamos y que experimentamos. Pero también es cierto que en este último tiempo estamos viendo, por lo menos en nuestra generación, los creyentes de este tiempo, estamos viendo que hay más oposición en contra del Evangelio. Y se me pasaban dos palabras por la cabeza, y una es opresión y otra disolución, ¿vale? Opresión, todos sabemos lo que es opresión, ¿verdad? Cuando hay presión, cuando alguien está oprimido, cuando hay presión y como una olla, ¿no? Una olla a presión, tú le cierras todas las salidas de aire, le metes fuego y aquello empieza a subir de temperatura, el aire trata de crecer, de expandirse, y hay una presión fuerte dentro de esa olla que hace que los alimentos se cocinen. Bueno, Abraham sabe mucho de esto. Se cocinen, ¿no? Antes. Alimentos muy duros tardan menos tiempo en ablandarse por causa de la presión que hay dentro de la olla. Y disolución sería, pues si tenemos un poco de vino bueno, por decir así, ¿verdad? Y tenemos un vasito de vino bueno, le probamos, a los que no nos gusta el vino, a mí lo siento, no me gusta el vino, bebes un poquito y ¡uy, qué fuerte! Pues empieza a echar gaseosa. Empiezas a echar gaseosa y empiezas a crear una disolución de ese vino, empiezas a diluir, a que el sabor no sea tan fuerte, a que casi, si echas tantísima gaseosa, llega un momento en el que ni sabe a vino, ¿verdad? Pues esas dos palabras se pasaban por mi mente en estos días, y voy a leerte algo antes, en Mateo, capítulo 10, versículo del 16 al 23. Vamos a leer varias cosas, aunque nos vamos a quedar en un versículo concreto, ¿vale? Si estás abriendo tu Biblia, si estás desbloqueando tu teléfono móvil, te espero un segundo. Voy a tratar de hablar más despacio, porque hablando con Sabina y con Thierry, dicen que hablo muy rápido y no me entienden bien. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más despacio, ¿sí? Voy a tratar de hablar como mi moto, despacio, no como la tuya rápida, ¿vale? ¿Está bien? Está bien. Ok. Dice Mateo 10, capítulo 16, perdón, Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante, dice, mirad que yo os envío, dice, en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes, pero mansos o inocentes como palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Hay un propósito. Hay un propósito en esto. Cuando seamos llevados ante reyes, ante gobernadores o los tribunales por causa de nuestra fe, dice que seremos testimonio a ellos. Dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque a esa hora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, os dará lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Permíteme añadir, que habita y habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte a su otro hermano, y el padre entregará la muerte al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados, atentos a esto, dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre.
por causa del Evangelio, por causa de creer en Jesús. Y dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando os persigan, dice, en esta ciudad huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Así que vemos que desde el principio Jesús ya está advirtiendo, diciendo que los creyentes seremos odiados por causa de nuestra fe. Seremos odiados, no dice por causa de que nos irán bien las cosas, no dice por causa de que seremos prosperados y tendremos muchas cosas, no dice que seremos odiados por lo guapos que somos, aunque algunos tenemos problemas, ¿verdad, Abraham? Pero lo que sí que dice es que seremos perseguidos, odiados por causa del nombre de Jesús. ¿Y sabes qué es el nombre de Jesús? Lo que llevas impregnado en tu vida, a lo que sabes, a lo que hueles, a lo que se puede ver en ti, a que se nota y se ve que eres diferente. No perfecto, pero sí diferente. Estábamos antes hablando, Leandro y yo con Nico, porque quiere empezar a tocar la batería. No sé si sabéis, pero a los jóvenes les hemos ofrecido el hecho de que puedan venir y desde la alabanza ofrecerles, les hemos ofrecido que puedan tocar instrumentos, ¿no? Pues enseñarles guitarra, teclado, batería y demás. Y Nico quiere. Y le decíamos, y él decía, pero voy a poder tocar los domingos. Y le decíamos, claro que vas a poder tocar los domingos, pero se necesita algo. Se necesita, uno, que aprendas el instrumento. Y dos, ser buen testimonio, ser fiel. No venir a la iglesia solamente cuando te toque tocar, que es lo que gusta, sino llevar una vida que se pueda ver que Jesús está en ti. Pues eso es lo que se ve. Eso es el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, a lo que sabes, a lo que hueles, a que cuando empiezas a hablar con alguien del Señor te diga, ah, pues yo sabía que tú eras diferente. Yo sabía que en ti había algo que no era normal. Eso es tener el nombre de Jesús en nosotros. Eso es que el Espíritu Santo que hablará y que habita en cada uno de nosotros está actuando. Entonces dice que por causa de esto se nos entregará a muerte, se nos odiará. Jesús ya advirtió de todo esto 2000 años atrás. ¿Vale? Entonces, me dirás, ¿y qué tiene que ver esto con la opresión que has dicho antes y con la disolución? Es muy sencillo. Opresión. Nos ha dicho Jesús que seremos llevados ante tribunales, ante gobernadores y ante reyes. ¿Quiénes son los que hoy en día, igual que antiguamente, pero que, si hablamos de esto, hay una palabra que empieza por P y termina por A, que son los que manejan por dónde van los países. Y es política. ¿Sí? Cada vez estamos viendo una política mucho más clara que va en contra de los valores cristianos, en contra de la familia, en contra de los valores, en una palabra, en contra de que haya alguien que esté por encima de ellos dictando cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cuáles son los valores. Y estamos hablando de valores espirituales. Ya no estamos hablando de quién decide si una calle es prohibida para ir o para venir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de valores espirituales. Y a muchos en la política no les gusta esto. De hecho, te voy a leer algo muy interesante. No es que me guste, digo muy interesante para que nos demos cuenta. Dice, había un hombre ruso del siglo XVIII, nació en el XVI, creo, siglo XIX, nació en 1816 y murió en el 1870 y algo. Se llamaba Mikhail Bakunin, es la primera vez que le escucho, no sabía más de este. Y él escribió un libro que se llamaba Dios y el Estado. Y no solamente este hombre, este Mikhail Bakunin, sino había muchos más anarquistas que lo que estaban haciendo era ir en contra de todo lo que huela a Dios. ¿Os acordáis lo que dijimos hace 15 días? Que el anticristo lo que iba a hacer, ¿qué? Iba a destruir todo lo que oliera a Dios. Y este hombre decía, Dios existe, si Dios existe, entonces el hombre es un esclavo. Si Dios existe, el hombre es un esclavo.
Y decía, y si el hombre es libre, entonces no hay Dios. Y luego lanzaba un reto, dice, escape quien pueda a este dilema. O sea, estaba tratando de imponer o de hablar acerca de lo que él pensaba, y era, si verdaderamente Dios existe, entonces este es un esclavo de Dios. Y si vemos que hay alguien libre, realmente es porque Dios no existe. Entonces estaba un poco tratando, volvemos a lo mismo, de oprimir a aquellos que sí creían en Dios, diciéndoles, sois esclavos. Pero es cierto, déjame decirte una cosa, que aquellos que ven a Dios como religión, sí que ven la esclavitud del hombre. Déjame repetirte, aquellos que ven a Dios como religión, como sistema religioso, como imposiciones religiosas, nosotros sabemos que cuando hablamos de religión, sabemos de qué estamos hablando, de normas de hombres. Sí que es cierto que entonces el hombre es un esclavo. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces ¿qué dice? Que seremos libres. Y somos libres. ¿Vienes por obligación? ¿Buscas a Dios en tu hogar por obligación? ¿Lees la Biblia por obligación? No. ¿Por qué? Porque te hace libre, porque te complementa. El jueves estábamos en el taller, Abraham estaba con nosotros, y vinieron unos chicos a hacer una compra, empezamos a hablar de motos. El chico era motero, la chica la conocía yo del instituto cuando éramos jóvenes, y bueno, cuando éramos más jóvenes, ¿vale? No te vengas arriba porque mañana cumplas años, ¿eh? Entonces, empezamos a hablar de motos y me dice el chico, yo sabía que tenías moto, pero no que estabas en un club. ¿Qué club estáis? Y le hablé de Coverbacks, le hablé de nuestro club, y le hablé de las Biblias. Y dice la chica, sí, me regalasteis una Biblia. Me regalasteis una Biblia en Pingüinos. Pasé por allí, estaba el stand, me acerqué y cogí una Biblia, la he estado leyendo. Y me dice, ¿y cómo ves tú a Dios? Entonces le empiezo a contar un poco mi testimonio, lo que en el momento el Señor ponía en mi corazón, y de repente dice, claro, entonces me dices que Dios te complementa, te ayuda, te llena, y la propia chica empezó a darse cuenta de que no era tienes que hacer, tienes que cumplir, sino que era una relación personal con Dios, ¿vale? Entonces, sí que es cierto, la gente que ve la religión y no ve a Dios, dice, yo no quiero ser un esclavo. Pero aquel que busca a Dios para que le tienda su mano, es una persona libre. Lo has vivido, tú lo has experimentado, por eso estás aquí. Aquí o en lugares como este, una iglesia donde se predica el evangelio puro. Así es. Pues este hombre decía esto. Decía que no había Dios y que el Estado debería de estar por encima de Dios dictando normas. Y lo estamos viendo. Y tenemos que como creyentes darnos cuenta. Creo que fue el año pasado por primera vez, por lo menos que yo lo haya oído, que se dijo que los hijos no le pertenecían a los padres. ¿Cómo? Los hijos no son objetos que le pertenezcan a los padres. Los padres no van a poder decidir, decían, acerca de lo que sus hijos creen, acerca de lo que sus hijos viven, acerca de lo que sus hijos deben de pensar. Para eso estamos nosotros, el Estado. Mándales al colegio, que ya nos encargaremos nosotros de lo que tienen que pensar, de lo que tienen que decir y de lo que tienen que creer. Esa es la opresión que la Iglesia está sufriendo hoy en día. Esa es la opresión que la Iglesia está sufriendo hoy en día. Y te digo una cosa, apenas es nada. Apenas es nada con lo que vamos a llegar a ser oprimidos. Apenas es nada. Y la otra, disolución. ¡Wow! Disolución. Vino, por muy bueno que sea, si tú empiezas a echar gaseosa, te lo cargas. Déjame contarte una historia, creo que ya lo he contado algunas veces. Unos amigos nuestros, un hombre que vivía aquí en Palencia, pero que estuvo durante muchos años de jefe del tema del departamento del gobierno, estaba en Segovia. Este hombre tenía allí un buen amigo y quedaron para comer juntos. Le invitó uno a otro, oye, cuando vengas a Segovia comemos juntos, venga, voy este domingo, perfecto, tío, vente. Y se juntaron los dos matrimonios a comer en casa del que vivía en Segovia. Llegaron allí y dice el que vivía en Segovia, mira, Jaime,
que era como se llamaba nuestro amigo, tengo esta botella de vino reservada para una ocasión especial. Hace tantos años que no nos vemos que hoy vamos a abrir esta botella. La había sacado del frigorífico, de la cámara donde tenía la temperatura y tal. La ponen encima de la mesa y le dice a las mujeres que estaban allí cocinando y tal, dice, ¿comemos cuándo? Pues unos 20, 25 minutos y comemos. Vale, perfecto. Nos bajamos a tomar un cacharro al bar y ahora subimos. Se marchan, dejan la botella de vino allí. Yo no sé lo que costaría una botella de vino, pero nos contaba Jaime que era una buena botella de vino. Era gente de pasta, además. Tenían su botella de vino puesta allí, se bajaron a tomar algo y cuando subieron se encontraron la botella de vino abierta y mezclada con gaseosa en una jarra. Y le dijeron a las mujeres, ¿pero qué habéis hecho? Lo abrimos para probar y era tan fuerte. Habían gastado una botella de vino buena, la habían mezclado con gaseosa. Se tiraban de los pelos, porque aquello no sabía a nada. Te da lo mismo mezclar con gaseosa un vino de 40, 50 o 200 euros que mezclarlo con un vino de Tetrabric del Mercadona, porque se ha disuelto el sabor. Pues ese es otro de los problemas que estamos experimentando. ¿Y sabes por qué estamos experimentando esto? No porque queramos, no porque queramos. Porque yo estoy seguro que si te pregunto si tú quieres mantenerte fiel a la palabra de Dios, ¿qué me vas a responder? Vas a decir que sí. Vas a decir, ¿es lo único que tengo? ¿Es lo único que me vale? ¿Es lo único verdadero en mi vida? El resto pasará, pero la palabra de Dios permanecerá en mi vida. Entonces, si yo te pregunto, tú me vas a decir que sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que hay unas corrientes religiosas que están queriendo diluir la verdad de Jesucristo con un montón de cosas. Y te voy a explicar solamente un par de detalles. Si te hablo de panreligión, ¿qué me dices? Si te hablo de la universalidad de la religión, ¿sabes lo que significa? Que todas las religiones son buenas. Que qué más da en lo que creas mientras creas en algo. Esta semana pasada leía una noticia en Protestante Digital, en Internet, que hablaba de que ha habido encuentros de líderes religiosos judíos, musulmanes y cristianos. Cuando hablo de cristianos convencionales, vamos a decir, ¿vale? Y el Papa Francisco tuvo que dar una charla en la que dijo, no hay diferencia entre nosotros, unos musulmanes, otros judíos y otros cristianos católicos, no hay ninguna diferencia entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Abraham, todos venimos de Abraham, por lo tanto, todos somos hijos del mismo Dios. No importa cómo se llame tu Dios, no importa si estás esperando al Mesías que ya vino, como creen los católicos, o si quizás ya vendrá más adelante, como creen los judíos, o si no crees en Él, como no creen los musulmanes, no importa, porque todos venimos del mismo Padre, de la descendencia de Abraham. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que eso no es verdad, porque la Biblia dice que si quitamos a Jesucristo, que es la piedra angular, se va a diluir lo que creemos. Hay un montón de versículos que nos hablan de que el único bajo el cual hay salvación es Jesucristo. El mismo Jesucristo predicó y dijo, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, entonces si yo quito a Jesús de lo que yo creo, ¿en qué se queda lo que creo? Dime, ¿en qué se queda? Se queda en nada. Se queda en nada. Pues ese es el problema. Ese es el problema que la Iglesia va a empezar a vivir de una manera mucho más fuerte. Opresión del lado de los políticos y disolución del lado de la religión. ¿No te han dicho a ti alguna vez, bueno, bien, mientras creas en algo, ¿qué importa lo que creas? ¿No te lo han dicho alguna vez? ¿Has tratado de testificar a alguien? ¿Has tratado de hablarles de la persona de Jesús? ¿Has tratado de hablar de la muerte del inocente en la cruz? Y te dicen, bueno, hombre, a ver, tampoco importa en lo que creas. Mientras creas en algo y te sirva a ti, más que suficiente. Yo conozco gente que abraza farolas. Y conozco gente que chupa candados. ¿Y de qué le vale? ¿De qué le vale? De nada te vale. Pues esos son los dos problemas, entre otros, que vamos a estar viviendo. La opresión de no prediques
de qué estás diciendo, de no puedes decirle. Y por otro lado, el no importa lo que creas. Mientras creas en algo y te haga mejor persona, no importa lo que creas. Así que acuérdate de esto. Opresión y disolución. Y mucho cuidado. Y vamos a ver un par de detalles, ahora que tenemos esto. Estuve buscando, y hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Unificación. Es un movimiento religioso que viene de Corea, que habla que todas las iglesias son iguales, que todas las religiones son iguales. Y volvemos a lo mismo, que no importa lo que tú creas o pienses, todos somos hermanos y bienvenidos todos. Iglesia de la Unificación. ¿A quién le pasó algo parecido por estar a por uvas? ¿A quién le pasó algo parecido por estar atontado mirando mujeres? El otro día hablábamos con los jóvenes algo acerca de la importancia de las relaciones y salió un poquitín este muchachote. ¿Quién se despistó del camino de Dios por estar a por uvas? Cuando digo a por uvas es despistado, no es que estuviera cogiendo uvas. Sansón, Salomón también, se lió con demasiadas muchachas. Sí, pero Sansón. Lo de Sansón fue tremendo. Un muchacho presentado al Señor, entregado al Señor por sus padres, un muchacho que tenía el voto del nazareato, era nazareno, no podía pasar navaja por su pelo, no podía tocar nadie que estuviera muerto, aunque fuera un familiar, no podía tomar de uvas, ni pasas, ni uvas normales, ni vino fermentado. Había ahí una cercanía especial con Dios, un tiempo, ¿vale? El nazareato normalmente era temporal, y tanto hombres como mujeres podían ser nazarenos, nazarenas. Y lo que decían es, nos apartamos para Dios en un tiempo, para búsqueda de Dios, para consagrarnos a Dios, pero Sansón tenía un nazareato eterno. Él fue entregado como nazareno para siempre. Para siempre. ¿Qué ocurrió? Después de conocer muchas mujeres, después de estar embobado con muchas mujeres, lo que le sucede es que encuentra a Dalila. Parece ser que era una belleza, parece ser que lo que llamamos en nuestra época era un pibón, y Sansón se despistó y empezó a ir tras de Dalila. Y Dalila, no se sabe si era filistea o no, aunque su corazón era filisteo, porque está claro que lo que estaba haciendo era querer vencer y querer quitarle la fuerza al hombre de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que le dice, mira, a Sansón, si verdaderamente me amas, a ella le habían pagado príncipes filisteos. Dicen, si verdaderamente me amas, Sansón, ¿por qué no me dices dónde reside el poder de tu fuerza? Dime, por favor, dónde está aquello que te hace extremadamente poderoso, capaz de matar 1000 hombres, capaz de arrancar puertas de murallas y subirlas al hombro a las montañas. ¿Qué es Sansón? Y Sansón empieza, no quería decirle la verdad, porque sabía que le podía traer problemas, pero además de eso, le empieza a contar, en un principio le empieza a decir, mira, si tú coges mimbres verdes y me atas, entonces me convertiré como cualquier hombre. En primer lugar le dice que son mimbres verdes. En segundo lugar le dice que tiene que atarle con unas cuerdas nuevas. En tercer lugar ya empieza a acercarse peligrosamente a la verdad. Porque le dice que si hacen trenzas de su pelo y las atan con estacas, ya empieza a acercarse a la verdad. Hasta que por cuarta y última vez le dice, si me cortáis el pelo, me convertiré como cualquier hombre. Él sabía que no era un hombre cualquiera. Y él sabía que no era un hombre cualquiera porque tenía un trato con Dios. Tenía un trato con Dios. ¿Tú eres un hombre o una mujer cualquiera? Dime la verdad. Por nuestra parte sí. Porque si quitamos lo que hay de Dios en nosotros, nos convertimos en hombres y mujeres cualquiera. Eso Sansón lo sabía. En el momento que yo corte mi pelo y corte el nazareato con Dios, el trato que he hecho con Dios, ese pacto que tengo con Dios, me convertiré en alguien cualquiera.
Y tú y yo, si algún día quitáramos el Espíritu Santo de nuestra vida, el trato de Dios en nuestra vida, nos convertiremos en hombres y mujeres normales y corrientes, que no sabremos a nada, que no oleremos a nada, que la gente nos verá y nos dirá, uno más. En vez de decir, como cuando estamos llenos del Señor, eres diferente. Explícame por qué eres diferente. Explícame por qué eres diferente. Es porque Dios, el Espíritu de Dios, está en nosotros, está en ti y en mí, que somos templo del Espíritu Santo. El caso es que por 4 veces Sansón dijo lo mismo. Me convertiré en un hombre normal y corriente. Y al final se terminó convirtiendo en un hombre normal y corriente. Porque rompió su trato, su relación con el Señor. Versículo 16. A veces hemos hablado de esto. Dice que cuando Dalila estaba detrás de él diciéndole, dime, 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 dime. Dice exactamente, versículo 16, su alma fue reducida a mortal angustia. La de Sansón. El alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, porque sabía que tarde o temprano iba a romper su trato con el Señor. Lo peor de todo esto es que Sansón poco a poco fue entregando la verdad. Sansón poco a poco fue dando pasos y acercándose al abismo, hasta el momento que se dio cuenta, ya tarde, de que el Señor había apartado de él su espíritu. ¿Os acordáis? Le miente por primera vez a Dalila, y cuando está dormido, Dalila le grita, Sansón, los filisteos. Y él se levanta, rompe las mimbres y dice, ¿qué? Los filisteos a mí, vengan. Y los despedaza. Por 3 veces. La 4ª vez pensaba que iba a ser exactamente igual. La 4ª vez su pelo ya había sido cortado. Había roto su trato con el Señor. El Señor había apartado su favor de él. Y cuando se levanta, y Dalila le dice, Sansón, los filisteos. Y se levanta y dice, los filisteos a mí. ¿Qué le sucedió? Que se había convertido en un hombre normal y corriente. Pero él actuó de la misma manera. Él actuó exactamente de la misma manera. Se levantó pensando que la fuerza todavía seguiría en él. Y no fue así. No fue así. En el caso de Sansón hubo opresión de Dalila hasta que llegó a llevar a su alma a mortal angustia y disolución. Empezó a pensar que no era tan importante andar en la santidad en la que él había tratado con el Señor. Pensó que no era tan importante el hecho de caminar como debía de caminar. Cuando quiso levantarse, no se dio cuenta de que el favor de Dios había sido quitado de su vida. Y pasó lo que le pasó. Dice Oseas, capítulo 7, versículo 9, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Tremendo. Devoraron extraños su fuerza, pero no lo supo. ¿Qué nos toca en este tiempo a la iglesia? En este tiempo a la iglesia nos toca estar firmes. Nos toca estar firmes. Y aunque haya opresión y nos quieran callar, nuestro mandato es predicar el Evangelio. Eduardo nos habló la semana pasada de esto, de la gran comisión. Id y predicad el Evangelio, por encima de cualquier cosa. ¿Y sabes una cosa? Casi es preferible la opresión que la disolución. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles y vemos que la iglesia estaba siendo perseguida y oprimida, ¿qué sucedía? Que la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque la dependencia de Dios era mayor. La dependencia de Dios era mayor. Y la gente decía, necesitamos que el poder de Dios esté en nuestra vida. Necesitamos verdaderamente que Dios actúe porque nosotros solos no vamos a poder. Y cuando eran llevados delante de reyes y delante de gobernadores y delante de los tribunales, abrían su boca y el Espíritu Santo hablaba. Pero tenían algo que decir, podían decir, porque su trato con el Señor, su unión con el Señor era fuerte. Y podían perfectamente abrir su boca y que el Espíritu Santo hablara. Muchos no eran librados, Muchos eran entregados a los leones. Muchos eran crucificados.
Muchos su cabeza era cortada, muchos eran golpeados. Pero la opresión les llevaba a ser fieles, a que la iglesia creciera, porque la gente veía. Lo hemos leído al principio, seréis llevados, pero tranquilos, hay un propósito en todo esto, para que seáis testimonio, para que podáis hablar la verdad, Yo creo que parte de la conversión de Pablo, aparte de que el Señor se le presenta en el camino a Damasco, él estaba sujetando con sus manos la ropa de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y este hombre que se tenía a él mismo por puro y por perfecto, porque pertenecía a 1000 y unas de las mejores escuelas de los judíos, este hombre vio como alguien sin enseñanza, alguien que había estado con Jesús, era capaz de morir por lo que creía. Y era capaz de ser perdonador de los que le estaban matando. Y esto tuvo que impactar la vida de este joven Saulo que dice que estaba sujetando. Y después el Señor se le presenta camino de Damasco. Está claro que se convirtió por el favor de Dios, pero Pablo fue un hombre que siempre predicó. Fue dado de latigazos, fue golpeado, fue perseguido, desechado de su propio pueblo, dice. Quizás lo que vio en Esteban impregnó su vida. Quizás lo que vio en Esteban, un hombre capaz de morir por lo que creía, impactó la vida de Pablo y nunca dejó de hacer lo que tuvo que hacer, aunque había opresión. Cuando hay opresión, la iglesia tiene que florecer más. Cuando hay opresión, la iglesia tiene que decir, eso somos nosotros. ¿Y quién me va a callar si esta es la verdad que conozco? ¿Y quién me va a callar si esto es lo que me ha liberado a mí y puede liberar a otros? Y si predicad el Evangelio. Y si predicad el Evangelio. Independientemente de lo que haya. Pero me preocupa más la disolución. Me preocupa muchísimo más la disolución. El que no se pueda reconocer a la verdadera iglesia. El que la iglesia empiece a aceptar cualquier dogma, cualquier enseñanza, cualquier cosa, por muy justa que parezca. Por muy justa que parezca. ¿Qué importa? Que creas en Jesús o que creas en Alá. ¿Qué importa? Si el caso es creer en algo. Pues a eso es hacia donde va hoy en día la universalidad de la religión, la pan-religión. El otro día una muchacha, una cantante, había dado testimonio hace 3 años, una cantante famosa, había dado testimonio hace 3 años, había ido a Jerusalén, estuvo haciendo un tour por Israel, dio testimonio público de que se había convertido y de que tenía antepasados judíos y se bautizó públicamente en el Jordán. Hace poco ha salido en las noticias diciendo que es cristiana, pero que su sexualidad es pansexual, es pansexual. Pansexual es que no es que me gusten los hombres ni las mujeres, es me gustan todos, me gusta la persona en sí. Y mantengo relaciones sexuales o con unos, o con otros, o con unas, o con otras, o con todos y con todas, pero eso sí, nada tiene que ver mi sexualidad con mi religión. Nada tiene que ver lo que crea con lo que hago. Nada tiene que ver si Jesús está en mi vida o no, mientras crea en algo. Para mí ese es un verdadero problema. Para mí el verdadero problema es que se diluya Jesús en medio de todas estas cosas, en medio del buenismo. La Biblia nos dice que todos somos criaturas de Dios, ¿cierto o no cierto? Sí, pero dice que a las criaturas de Dios, a todas esas criaturas que creyeron en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si yo quito a Jesús de mi vida, ¿en qué me convierto? Vuelvo a ser una criatura. Y no sé tú, pero si yo quito a Jesús de mi vida, me convierto en alguien bastante desagradable. Se lo puedes preguntar a Eva. A veces teniendo a Jesús en mi vida tengo que trabajar mucho para no ser una persona desagradable. Si quitamos a Jesús, empezaremos a diluir. Si permitimos que esto no importa, no, aquello no pasa nada. No, o sea, al final, como están diciendo en esta plataforma, en esta cumbre que han tenido,
Somos todos hijos de Abraham. Sí, si nos vamos más atrás, al final terminamos siendo hijos de Adán y Eva. Y como a Adán le creó el Señor, pues entonces todos somos. ¿Qué más da que seas satánico? ¿Qué más da que seas cristiano? O sea, al final todos venimos del mismo sitio. Pues Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber de sabor. Tenemos que oler. Se tiene que ver que Jesús habita en nosotros. Se tiene que ver que Jesús habita en nosotros. Hemos de estar firmes. Y el apóstol Pablo nos advirtió, cuidado, dice en Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, cuidado que no caiga. Y quizás aquí nos estaba advirtiendo acerca de cuando ves a otro que está pecando, no te vengas arriba y digas, yo no, ten cuidado, que tú también puedes caer. Pero también lo podemos adaptar a nuestros días. También lo podemos adaptar a nuestros días. El que piense que esté firme, cuidado que no caiga. Y Jesús nos habló. Nos puso el ejemplo de las 10 vírgenes. 10 que se conformaron y 10 que estaban esperando a su novio. Con aceite fresco, con su lámpara encendida. Aceite fresco, con su lámpara encendida. Tiempos raros para la Iglesia, tiempos raros para la Iglesia. Yo me acuerdo cuando me convertí, año 95, nos íbamos a las reuniones de Centro Reto y nos reuníamos allí todos, todo era precioso, todo era bonito. La gente incluso pasaba por allí y muchas veces escuchabas comentarios. Mira qué bien estos chicos, antes estaban todos enganchados a la droga y ahora mírales qué majos están, que la gente lo veía bien. Pero las cosas han cambiado mucho, las cosas han cambiado mucho. Los dueños de las normas quieren ser Dios. Hablo políticamente. Y los dueños, entiéndeme, de la religión, quieren que todos estemos unidos bajo el nombre de una sola bandera, la de la unidad. Pero si no está Jesús, no puede haber unidad. Si no está Jesús, no puede haber unidad. Jesús fue desechado, y el apóstol Pablo lo dice, quitaron de la edificación la piedra angular, la piedra que soporta todas las cosas. Acuérdate de esto. Opresión y disolución. Seremos oprimidos para que callemos nuestra boca. Y se tratará de que nuestro mensaje sea diluido. Mantengámonos firmes. Este artículo en Protestante Digital estaba puesto en Facebook y la gente empezaba a escribir y muchos decían que el Señor nos ayude, otros decían mantengámonos firmes y alerta y había gente que decía basta ya de guerras, qué tristeza, basta ya de guerras. Y me hizo pensar también ese mensaje, ese post, alguien que escribió. Y digo, no se trata de guerra, no se trata de que porque tú creas de una manera y yo de otra seamos enemigos. No se trata de que tengamos que tener una guerra entre nosotros. Se trata de otra cosa. Se trata de que la palabra es clara. Que la palabra es una. Es una. Luego, pues alguien se está preguntando, luego tenemos a los hermanos gitanos que hacen su reunión de una manera, su alabanza de una manera, exteriorizan su fe de una manera. El otro día hablábamos esto con Abraham, ¿verdad? No estoy hablando de esto, no estoy hablando de formas. Estoy hablando, nuestros hermanos gitanos y nuestros hermanos africanos y nuestros hermanos y cada uno exterioriza la fe como sabe y canta como sabe y gloria a Dios por la diversidad. Estamos hablando de tener cuidado, mucho cuidado, con creer todo aquello por bueno que parezca. Examinadlo todo y retened lo bueno, decía el apóstol Pablo. Tenemos la palabra. A veces queremos conocer más allá. Y nos podemos equivocar. A veces es preferible, como dice Marcos Vidal, sentado en lo bonito de mi hogar, frente a un fuego y reconociendo que Cristo es el Señor, que no querer saber cosas de aquí, de allá y tal y cual, y empezar
a diluir el verdadero mensaje. No sé si me he explicado lo suficiente, pero creo que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Si nos salimos del camino, no estamos en el camino. Es que es así de sencillo. Si nos salimos del camino que es Jesús, no estamos en el camino. Así que es preferible que te quedes solo, que te quedes sin amigos, que te quedes sin familia, entiéndeme lo que te estoy diciendo, con Jesús en tu corazón, que quites a Jesús por ser aceptado. Termino con esto. ¿Podéis subir, porfa, Eduardo y Anderson? Termino con esto. Dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo, el Señor, permaneceré contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo, el Señor, permaneceré a tu lado. Estaré contigo. Acordémonos, vendrán tiempos más difíciles, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Estamos en tiempo todavía. Vamos bien, Eduardo, de tiempo. A veces hablamos y decimos de ir al grano y no entretenernos mucho, ¿verdad? Estamos en la 1, es la 1:05 de la tarde, estamos medianamente bien. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que nos dé claridad, no para que seamos los más listos, ni marquemos el camino de los demás, sino para que nos mantengamos humildemente a su lado. ¿Cierto? Vamos a orar y dejamos a los músicos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la que nos guía y nos marca el camino. Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, linterna a mi camino. Señor, no queremos escuchar o decir este tipo de mensajes pensando que somos los únicos y los mejores y los más guapos y los que lo sabemos todo, sino al revés, Señor. Queremos reconocer estos mensajes con humildad, sabiendo que necesitamos estar firmes y cerca de ti, Señor, para que la opresión no haga que nuestra fe disminuya y se apague, Señor, y que para que la disolución no haga que nuestra fe no tenga fuerza suficiente para alumbrar a otros. Señor, te necesitamos. Todo este tiempo hablado es para reconocer que te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.